de madera del cofre de Perote generaría en el futuro una crisis de agua para Jalapa. Y fue tanta la presión que en ese tiempo era gobernador Acosta Lagunes, y Acosta Lagunes llamó a gente de la universidad, y entre la gente de la universidad coincidía en que en esa época yo andaba como director de la Facultad de Biología, y decía qué alternativas proponía la Escuela de Biología, y nosotros solo sabíamos sembrar nopales. Había un curso en el séptimo, octavo semestre de biología de campo, y en esa época, por alguna razón, el biólogo Dorantes invitó a Aníbal Niembro a que diera unas pláticas acerca de semillas forestales. Y ese fue prácticamente el inicio, porque después de esto, con estos alumnos fuimos a una práctica, a una estación de la Universidad Autónoma de Chapingo que estaba o está en Soquiapan. Yo recuerdo perfectamente que en esa época, a mí en lo personal, el cambio de temperatura me provocó fiebre, pero discutíamos de qué íbamos a hacer. Había una excelente relación de trabajo con la Universidad Veracruzana. El doctor Augusto Mancisidor, con quien habíamos trabajado desde la dirección de la Facultad de Biología y él en la dirección del área biológica agropecuaria, planeábamos la inquietud de que esto en el futuro tenía que cambiar en términos de quehacer biológico, que habría que reorientarlo. Y entre las cosas que había que reorientar era la vocación del biólogo en el ambiente forestal. Coincidentemente con esta idea y lo que sucedía en Soquiapan, Aníbal Niembro y Jesús Dorantes planteaban la necesidad de hacer de esto una actividad permanente en Soquiapan y con los estudiantes de biología. Sin embargo, yo planteaba la posibilidad de firmar un convenio para crear un órgano que permitiera unir esfuerzos para hacer estudios, porque a la demanda de Acosta Lagunes de qué hacíamos por lo que estaba sucediendo en Perote, pues nosotros como universidad nos dimos cuenta que no teníamos respuesta. Y fuimos a Chapingo y la respuesta no era la necesaria, la que necesitaba el Estado de Veracruz. Y entonces, al planteamiento de la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Veracruzana y la Autónoma de Chapingo, se logró hacer un convenio para crear un ente de investigación y difusión del conocimiento forestal. Y este ente se formó como una asociación civil que fue el Centro de Genética Forestal AC, dependiendo de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Autónoma de Chapingo. Así fue como nació este asunto. Y ahí, con la colaboración de CONACYT y la iniciativa privada, liderada en esa época por Gilberto Rosas, un empresario maderero de Durango de alto peso, se reunieron fondos para hacer esto, y tuvimos la fortuna en esta asociación civil con la visión de un doctor en mejoramiento genético que se había hecho en el extranjero, que era Teobaldo Eguiluz. Se trajo a dos personajes sobresalientes en el mejoramiento genético forestal a nivel mundial. Estos dos personajes fueron Hans Ninsted y el doctor Clausen. Y fue al pie de ellos que iniciamos un programa de formación al que asistimos
el biólogo Drantes y un servidor. En la organización académica de este centro de genética se hicieron varios proyectos para el Estado de México, para Michoacán, para Durango, para Chihuahua, entre los que recuerdo, pero el que a mí me interesaba en particular era el Proyecto 14. Y ese Proyecto 14 se llamaba Programa de Mejoramiento Genético Forestal en el Estado de Veracruz. En esa época ya estaba en el gobierno, parece que Dante Delgado, y en esa secuencia de actividades se dio la formación de la reestructuración de funciones en el vivero de Oxtlapa, prácticamente en el vivero de Oxtlapa, y nuestra participación fue fundamental en esa estructuración. Y entonces, aprovechando ese envión y nuestra participación, se firmó un convenio entre la Universidad Veracruzana y el gobierno del estado para fomentar, fortalecer y ayudar al programa de mejoramiento genético forestal, que eso fue desde por ahí, por los 80, no sé, por los 86. Y así inició. Como no había compromisos políticos, ese programa sigue vigente hasta la actualidad, de tal manera que hemos establecido, pues yo creo que más de 60 pruebas genéticas en todo el estado, que han dado origen a una serie de números, de bases de datos, que en su análisis aportan una serie de conocimientos básicos a nuestro entender para nuestra actividad y para la construcción, adecuación o fortalecimiento de algunos programas académicos. De esos casi 60 se han perdido, yo creo que el 30%, por la mano del hombre y por la influencia de algunos políticos que incluso contemporáneos y amigos, que pues fueron derribados, y en otros casos muchos académicos también, porque tenemos nuestro corazoncito, coadyuvamos para que se quemaron, los incendiamos, y bueno, y muchos parientes cercanos de funcionarios pues se negaron y destruyeron otros. Sin embargo, a pesar de todo esto, que además es una acción natural del ser humano porque tiene sus propias debilidades, permanecen alrededor de 42, 43. Y esos son los que le siguen dando vida. Y bueno, y continuamente seguimos plantando. Tuvo un fuerte aporte en la época de la doctora Sara Ladrón de Guevara, y concretamente de la contadora querida, amiga y solidaria con el programa, que es la contadora Clementina Guerrero. A partir de ahí tuvo un impulso y volvimos a establecer, yo creo que como otros 10 ensayos genéticos, dentro de los cuales está uno que tiene resultados muy interesantes.